Invitamos a los niños que pasen al culto. Amén. Les saludos a todos en el amor del Señor. No pude saludar a varios en el ingreso, así que les saludo en ese amor que cantábamos, en ese vínculo que nos une, que nos convoca en esta noche. Y orando al Señor para compartir una palabra en esta noche con ustedes, quisiera compartir un mensaje que hace mucho tiempo lo tengo escrito. Y veo cuando el Señor, por lo menos yo actúo de esa forma, te da algo, voy tomando nota y luego le voy agregando o le voy quitando cosas o le voy agregando cosas de acuerdo a lo que entiendo que viene de parte del Señor, ¿no? Y hoy quisiera hablar sobre esa necesidad que tenemos todos de avivar el fuego en nuestro altar, de avivar el fuego en nuestro corazón. ¿Cómo anda el fuego de su corazón en esta noche? ¿Está encendido? Recién cantábamos, Señor, quiero arder para ti. Qué hermoso, qué romántico. Pero debe ser una realidad en nosotros. Debe ser nuestra tarea, arder para Dios. Que Él arda aquí adentro, que nos arda el pecho, que nos arda en nuestro interior. Y bueno, quisiera que si no está haciendo así, que la palabra de esta noche colabore para que pueda arder ese Espíritu Santo en nosotros, pueda cobrar vida y así poder mantenernos firmes en el Señor, porque de eso se trata, que el fuego de Dios esté bien encendido en nuestros corazones. Acompáñame por favor al libro de Levítico, capítulo 6, versos 12 y 13. Estas son instrucciones que el Señor le dio a los sacerdotes en el antiguo pacto. Y dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y en el verso 13 afirma nuevamente este mandato del Señor: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. En el antiguo pacto el Señor dio estas instrucciones a los sacerdotes que debían mantener el fuego encendido, este fuego no se debía apagar, la orden era clara, el fuego debía mantenerse encendido, jamás permitan, decía el Señor, si pudiéramos hoy parafrasear esta orden, jamás permitan que el fuego se apague, sino que este fuego debe arder en nuestro interior. El fuego en el altar representaba en ese tiempo la presencia de Dios. Pero hoy en el nuevo pacto, Cristo vive en nosotros somos morada del Espíritu Santo, pero el desafío es el mismo: cuidar de que ese fuego siga ardiendo. El profeta Habacuc en el capítulo 2 clamaba a Dios en un tiempo difícil que le tocó vivir y decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero usted y yo hoy en el nuevo pacto somos los encargados de que ese fuego se mantenga encendido. La obra de Dios la va a hacer, por supuesto, pero hay una parte que nosotros tenemos que cumplirla. Y nuestra pasión por el Señor, el gozo de la salvación, es tarea nuestra de mantenerlo encendido. ¿Saben qué? A menudo en las Escrituras encontramos el fuego como una manifestación de Dios en diferentes momentos que le tocó vivir con el hombre. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3
cuando el Señor habla a Moisés y lo llama a ser el libertador en ese tiempo, lo habla a través de una zarza, dice que estaba ardiendo y no se consumía. En el mismo libro de Éxodo, en el desierto, Dios dispuso de día una nube que acompañaba a toda la gente y de noche una columna de fuego que los cuidaba de las bajas temperaturas que había en el desierto. En el libro de Reyes encontramos la historia cuando el profeta Elías oró a Dios y dice que cayó fuego del cielo sobre el monte Carmelo y consumió el holocausto, y esto determinó y decidió quién era el único y verdadero Dios. Juan el Bautista, un poco más adelante, anunciaba que detrás de él vendría uno que bautizaría no con agua, sino con fuego. En el día de Pentecostés, donde nació la iglesia del Señor, el Espíritu Santo se evidenció a través de lenguas como de fuego, dice la palabra. Y el mandamiento hoy es el mismo: mantener esa llama encendida, nuestra pasión por Dios, nuestra pasión por su presencia, por servirle, por agradarle. El apóstol Pedro dice que usted y yo somos las piedras vivas que conformamos el altar de Dios. Y no habla metafóricamente, habla de una realidad que debemos vivir, una realidad que debemos ser por el lugar donde hemos sido posicionados a través de la cruz. ¿Por qué predico este tema hoy en particular? Porque Jesús ya lo habló y lo dijo. Mateo 24, verso 12. Dice, cuando Jesús hablaba acerca de los postreros días, Mateo 24, verso 12, dijo, en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, verso 6, le da un consejo a su discípulo, a su niño, a su hijo espiritual. 2 de Timoteo 1, 6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, estaba en sus últimos días. Estaba próximo a morir, a ser ejecutado. ¿Qué mejor consejo puede dar un padre espiritual a su hijo de decirle, ocúpate de tu vida espiritual? Mantén encendido lo que has recibido de parte de Dios. Ocúpate de esto porque esto es importante, porque esto te va a ayudar en el resto de lo que te toca vivir. Cuando hablamos de avivar el fuego, ¿de qué estamos hablando? En lo natural, cuando una llama, una fogata se está apagando, lo que hacemos es soplarle, enviarle oxígeno, enviarle aire para avivar ese fuego y que cobre fuerza nuevamente, ¿no? Y en este caso, cuando el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo, el apóstol Pablo sabía que Timoteo era un hombre como usted y como yo, sujeto a las pasiones, a las tentaciones de este mundo, y su temor era de que su fe decayera en algún momento. A pesar de que él era cristiano, a pesar de que él ministraba en la obra, a pesar de que era hijo y nieto de una abuela de mucha fe, pero había una preocupación en Pablo, de que su vida espiritual no decayera. Y esto es parte del consejo del apóstol para Timoteo, pero también es un consejo para nosotros, de ocuparnos, de mantener esa llama por el Señor ardiendo, ¿no? Por lo cual te aconsejo, dice el apóstol Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Yo quisiera compartir
en esta noche, así en una forma breve, 5 consejos. Así como el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, yo poderle aconsejar a usted en esta noche cómo mantener ese fuego ardiendo, ¿no? Cómo ocuparnos de que esté viva esa relación que tenemos con el Señor, ¿no? Simplemente a modo de consejo, porque usted y yo vivimos las mismas realidades muchas veces y necesitamos tener ese fuego ardiendo en nuestros corazones, ¿no? El primer consejo es que no nos olvidemos de la gracia de Dios sobre nosotros. El Evangelio significa buenas nuevas. Esas buenas nuevas es que hemos sido elegidos, hemos sido librados de una eternidad bajo el pecado, pero hemos sido librados por el Señor para una nueva vida. Así que no nos olvidemos que por gracia somos salvos y, como dijimos el sábado pasado, no nos olvidemos de nuestra condición anterior a cuando el Señor interviene en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, verso 1 habla de esto. Dice, y nos recuerda el apóstol Pablo, y Él, dice, hablando de Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos o andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire. Esa era nuestra condición. Hablamos de esto el sábado pasado, ¿no? De tener esa dimensión de entendimiento de que ¿qué dice la palabra cuando dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz? Acá lo dice el apóstol Pablo, en otro tiempo ustedes caminaban de otra forma, obraban de otra forma. ¿Por qué? Porque estaban bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire. En esa condición, vamos ahora al verso 4, dice el apóstol Pablo en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué pasó? Me parece que sigue en el verso siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y más adelante dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Estábamos muertos, estábamos destinados a una eternidad de perdición, pero Dios intervino en nuestras vidas y no solamente que nos salvó, sino que dice que nos sentó en los lugares celestiales, nos posicionó en Cristo. Estas son las buenas noticias, pero todo esto es por gracia. Y de eso no nos tenemos que olvidar, de eso no nos tenemos que perder en la familiaridad con la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de esto, de la necesidad de tener este entendimiento, porque ¿cuántas personas se olvidan de Dios? Se olvidan de la provisión, se olvidan del cuidado. Nosotros mismos, ¿cuántas veces nos olvidamos de las cosas que Dios hace por nosotros? A veces solamente recordamos las malas que nos tocó vivir. Pero yo recordaba también en las campañas evangelísticas, ¿cuánta gente se sanó? ¿Cuánta gente recibió milagros? Nosotros aquí en la congregación, ¿cuánta gente vimos recibir milagros tremendos de Dios? Recordaba en estos días un hombre que se congregaba con nosotros, diabético, le agarró una infección en el dedo, lo internaron. Al segundo día la infección ya había llegado al tobillo. Yo fui a visitarlo al sanatorio de Aconcagua y desde la mañana, prácticamente al mediodía, ya la infección estaba subiendo acá a la mitad de la pierna. Los médicos hablaron con la esposa de este hombre y le dijeron, vamos a probar con otro antibiótico, pero si esto sigue avanzando en la forma que avanza, mañana a las 6 de la mañana le vamos a amputar el pie.
Y recuerdo que eran ahí las 12 del mediodía, estábamos con esta señora, con él, y había un amigo que había ido a visitarlo ahí, y le dijimos, oremos, veamos la intervención del Señor acá, y se haga la voluntad del Señor en su vida. Y me acuerdo que oramos una oración sencilla: Señor, clamamos a ti, estamos acá, somos tus hijos, necesitamos de ti, la ciencia dice esto, pero primeramente ponemos nuestra confianza en vos, y todo lo que yo predico y les digo siempre, que la última palabra la tiene el Señor. A la semana y media este hermano estaba saliendo, caminando, recuperado, no le tocaron nada del pie. ¿Pero dónde está hoy? Pregúntenme dónde está hoy. Anda en el mundo. Se olvidó de Dios, se olvidó de la gracia de Dios. Por eso muchas veces los milagros no significan mucho en nuestra vida. Sí, para aquel que no cree, Dios hace milagros y actúa para que crean. Pero nosotros que ya hemos creído, no nos hace falta milagros. Nos hace falta perseverar en la verdad, perseverar en lo que conocemos de Dios. No olvidemos de donde Dios nos sacó por pura gracia, y esto nos va a ayudar a mantener nuestro fuego encendido en nuestro interior. Segundo consejo: vivamos con los recursos que Dios nos otorga. ¿Cuál es el recurso que Dios nos ha dado? Es Cristo mismo. Es el árbol de la vida. Es la palabra encarnada. Es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ese es el recurso que Dios nos ha dejado para vivir cada día. Porque cuando usted y yo tratamos de vivir fuera de Cristo, cuando usted y yo tratamos de vivir según nuestra fuerza, según nuestra creatividad, según nuestras autosuficiencias, no siempre salen bien las cosas. Entonces nos frustramos y nos cansamos. Pero aquel que vive bajo el diseño de Cristo, dice la palabra que somos más que vencedores en Él. Pero es en ese recurso, es en Cristo. No es en nuestra fuerza, es en Él, en lo que Dios ha provisto para la iglesia. En Juan 15 el Señor dijo: separado de mí nada podemos hacer. Entonces, siempre vivir todos los días con ese recurso valioso que Dios nos ha dado, Cristo y todo lo que Él representa para nuestras vidas. Es la gracia misma, es su amor, es la salvación, es la provisión. Si podemos profundizar en todo lo que es el Señor, siempre terminamos que todo esto está en Cristo y ha sido dado a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses que nuestra mayor plenitud es estar completo en Cristo. Es conocer la persona de Cristo, conocer su obra, conocer de qué hemos sido librados y conocer en todo lo que hemos sido beneficiados, porque Él es el recurso absoluto que tenemos aquí en la tierra junto al Espíritu Santo. Tercer consejo: no aceptemos sustitutos. Dios siempre tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Él. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, ahí es cuando comenzamos a errar. No hay nada que pueda suplantar a Cristo. Recordaba esa historia, ¿se acuerdan? Cuando Pedro caminaba sobre las aguas mientras estuvo en el medio de la tormenta, mientras estuvo fijada su mirada en el Señor, él pudo salir adelante. Pero cuando él quitó su mirada del Señor, ahí es cuando comenzó a hundirse. Quisiera hablar un poquito en este punto de la condición de las 7 iglesias que menciona la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que 5 de ellas fueron reprendidas por el Señor por su condición espiritual en la que habían caído. Una de ellas era la iglesia de Sardis. Lo voy a hacer a modo de resumen porque esto es muy amplio, ¿no? Pero yo quisiera que usted pueda ir identificando en su vida si su vida puede estar en esta condición o no. Y cuando habla Cristo de la iglesia de Sardis,
Cristo la calificó como una iglesia muerta, de la manera que era una iglesia llena de incrédulos y con algunos pocos creyentes. Pero asimismo Cristo concluye un llamado a la iglesia de Sardis: vengan al arrepentimiento. Esta es la condición, pero todavía hay tiempo. Vengan al arrepentimiento. La iglesia de Laodicea, dice el Señor que estaba en un estado agonizante. Cristo mismo le dijo que ella no era fría o caliente, por lo tanto estaba a punto de vomitarla de su boca. La condición espiritual de esta iglesia había provocado, podríamos decir, si parafraseamos, náuseas al Señor. Aún en esta condición, Cristo una vez más, demostrando su amor, concluye su mensaje a esta iglesia diciendo: vengan al arrepentimiento. La iglesia de Éfeso, a pesar de su conocimiento doctrinal, porque primero el Señor comienza expresando todo lo bueno que tenían, ¿no? Dice: a pesar de su conocimiento doctrinal, a pesar de tu arduo trabajo, dice, a pesar de tu perseverancia, a pesar de tu capacidad de desenmascarar a los falsos apóstoles, a pesar de haber sufrido por causa de mi nombre, sin embargo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído, recuerda lo alto que estabas y cuál es tu condición ahora. Nuevamente, un llamado del amor del Señor: arrepiéntete. Hermanos, ¿saben cómo se apaga el fuego del Señor en nuestro interior? De una forma muy sutil. Primero dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, después dejamos de congregarnos, después dejamos de relacionarnos con el cuerpo de Cristo. Por supuesto que todo esto acarrea que dejamos de crecer, nos enfriamos y pronto morimos espiritualmente. Eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Y hay señales que van sucediendo en nuestras vidas y que yo estoy seguro que, como me ha pasado a mí, le ha pasado a usted, el Espíritu Santo le va hablando, le va diciendo, le va despertando algunas alertas. Pero claro, el Espíritu Santo es un Señor. Él no va a invadir nuestras vidas. Está en nosotros la decisión de mantener ese fuego ardiendo o no. La iglesia de Éfeso, justamente estamos estudiando los miércoles ahora este libro, el libro de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, había caído en una trampa que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y ellos que habían reemplazado el activismo por la intimidad. Y nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Dice: elevaron los ritos por encima de su relación personal, reemplazaron la forma por el compañerismo. Pero si vamos a conservar nuestro fuego y pasión por Cristo, no podemos aceptar ningún sustituto, porque no hay ningún sustituto que pueda reemplazar nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es lo único que garantiza que nosotros tengamos salud espiritual. El cuarto consejo: conservemos y cuidemos de nuestro testimonio. 2 Corintios capítulo 3, verso 3. ¿Cómo? 2 Corintios 3:3, Pablo escribe y dice: ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra,
sino en tablas de carne del corazón. De esto hemos hablado mucho también, ¿no? De manifestar a Cristo en todo momento, en todo lugar. Cuando las personas nos vean a nosotros, quizás sea la Biblia, la única Biblia que están leyendo en ese momento, pero de esto se trata, ¿no? De cuidar nuestro testimonio, de obrar y ser genuinos con Dios, ¿no? De ser íntegros en Dios para que nuestro caminar, nuestro hablar, nuestras acciones sean siempre glorificando a nuestro Señor, ¿no? Que por donde pasemos dejemos huellas de olor fragante, que puedan recordarnos, que puedan identificarnos con Cristo en todo lugar a donde vamos, ¿no? Y esto quisiera traerlo porque esto pareciera que estuviera leyendo un manual, que usted ya lo sabe y yo lo sé, que tenemos que tener un buen testimonio, ¿no? Pero quisiera traerlo a la realidad de hoy, a lo que la iglesia vive hoy. Y quisiera hablar un poco de los estados de WhatsApp y las redes sociales que muchas veces revelan nuestra vida espiritual. Escuché algo, a ver si lo puedo recordar, hace poco. Hablé del uso, del desuso y del abuso. El uso de algunas cosas son muy buenas. Las redes sociales, entre ellas, son muy buenas, bien utilizadas. El abuso de ese uso o el mal uso de esas cosas nos lleva a provocar un desuso. Ahí también estamos dando testimonio de nuestras vidas. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos en los estados, en todas las redes sociales, ¿no? Yo veo por ahí, ¿no?, muchas promociones a Belgrano, a Talleres, al Fernet, pero a Cristo, a su palabra, poco veo eso. ¿Sabe qué está pasando en esas redes sociales o en el dueño de esa red social? Se está apagando de a poco. Se está extinguiendo su fuego y no se está dando cuenta. Hace como 2 meses tuve que hablar con un varón y le dije, por amor te voy a hacer una pregunta, pero te tengo que confrontar. ¿Dónde está tu corazón? Porque yo no hago más que ver en tu estado que promocionas un montón de cosas, pero nunca veo que promociones una reunión de varones, nunca promocionas una confraternidad, nunca promocionas un versículo bíblico. Discúlpame que sea franco con vos. ¿Te avergonzás del evangelio en las redes sociales? Porque si tenés la libertad de expresar de qué cuadro sos, está todo bien con eso. ¿Qué problema hay? Si tenés la libertad de decir, me tomo un fernecito, no, está todo bien. ¿Qué problema hay con eso? Pero ¿qué problema hay que pongas un versículo bíblico, promoces una actividad de la iglesia? ¿Te compromete? ¿Tenés vergüenza de testificar a Cristo, que los demás sepan, que tus compañeros de trabajo, que tus amigos conozcan de esto? Cuidemos nuestro testimonio, pero a su vez utilicemos toda oportunidad para testificar de Cristo, aún en las redes sociales. ¿Me entiende, iglesia? Utilicemos todo recurso para dar a conocer al Señor. Esto no solamente pasa a nivel iglesia. No saben la discusión que se armó una vez en una reunión de pastores, porque había un pastor que exponía toda su vida en las redes sociales y otros pastores mayores le aconsejaron, le dijeron, estás haciendo mal, querido. Acepta el consejo, está mal lo que estás haciendo. Corregí, porque vos sos de influencia, vos sos un líder, vos sos una persona que marcás a una generación. No lo podía entender este pastor, pero después, gracias a Dios, lo entendió. Por eso hablé del uso, del abuso y del desuso de las cosas, ¿no? El quinto y último consejo, busquemos a Dios todos los días. Todos los días. Es una necesidad diaria de buscar del Señor, de
de encontrarnos con su palabra, de alimentemos esa relación con el Padre. Esta mañana nos hablaba el pastor Juan Figueroa de algunas estadísticas que se dan, ¿no? Que una las escucha esas estadísticas en el mundo, pero las aprovecha para sacar unas enseñanzas en el mundo espiritual. Y una parte de esa estadística decía que los mayores negocios, los mayores acuerdos se hacen no con dinero, sino a través de las relaciones, a través de los contactos que a veces tenemos, ¿no? Y usted y yo tenemos el mejor de los contactos, el mejor de los diseños para poder estar comunicado con aquel que puede resolver todas las cosas en nuestras vidas. ¿Me está entendiendo, iglesia? Usted y yo tenemos el teléfono de Dios, como sabíamos decir, ¿se acuerdan? Jeremías 3:33. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Qué mejor contacto que eso? ¿Qué oración más efectiva que esa? ¿Qué mejor vínculo que ese? Que muchas veces no los aprovechamos. ¿Cuántos cristianos no tienen una vida de oración? De esa forma es imposible mantener un fuego encendido. Es imposible mantener un fuego encendido sin esa leña, ¿no? Sin ese condimento necesario para que nuestro corazón arda. De la misma manera necesitamos la oración, que es el combustible, es el oxígeno necesario para mantener la llama encendida en nuestras vidas. El profeta Jeremías hablaba de otro aspecto del fuego con respecto a nuestra relación con Dios. Jeremías 23, verso 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, es como un fuego que arde dentro nuestro. ¿Y martilla dónde? En nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en lo más profundo de nuestro corazón. Jeremías 20, verso 9, el profeta asegura. Mira una circunstancia que le tocó vivir ahí a Jeremías, capítulo 20, verso 9. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. El fuego de la palabra de Dios es el recurso que Dios nos ha dejado acá. Es la espada que nos ha dejado para pelear en la vida, para pelear con los malos pensamientos, para pelear a veces con una mente que no ha sido renovada en Dios. Yo voy a invitar a los músicos que pasen. Ellos van a subir y yo voy a bajar. Porque esta parte que quiero hablarte, iglesia, quiero hablarte con el corazón. Con respecto a esto de mantener el fuego encendido en nuestros corazones. Hay un hombre de Dios que escribió un libro que ha sido de mucha bendición para nosotros. El título de ese libro se llama Dios consuela hablando verdad. Te lo voy a repetir. Dios consuela hablando verdad. Y nos referimos que la verdad de Dios no puede ser minimizada. La verdad de Dios tampoco puede ser disfrazada. La verdad es verdad en esencia. Verdad hay una sola. Y yo quiero confrontarte, iglesia, en esta noche, y quiero confrontarme a su vez con una verdad que te voy a decir en esta noche. Esa verdad es que solamente vos sos responsable de tu vida espiritual, como yo también soy responsable de mi vida espiritual. Aquí no hay excusas, acá no hay a quien echarle la culpa. Cada uno de nosotros, como Timoteo, somos responsables de nuestra vida espiritual, de conservar esa llama encendida en el Señor. Está bien, hay gente que nos puede acompañar en los procesos.
Hay gente que nos puede aconsejar. Para eso somos cuerpo. Para eso vivimos cosas como cónyuges, como padres y hijos, las vivimos. Pero hay un resultado final sobre el cual somos responsables. Y en eso somos nosotros mismos con Dios. Hay cosas que solamente las podremos resolver con Él. Podrán otros acompañarnos, aconsejarnos, enseñarnos. Pero hay cosas que solamente se resuelven con el Señor. Ahí, en intimidad, en amores, en llantos, en lágrimas. Por eso recién hablé que no hay nada que sustituye nuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué insisto en esto, iglesia? Porque a veces la vida es muy cruel. A veces enfrentamos cosas muy duras. Hay cosas que nos vienen de repente. Algunas las provocamos nosotros, otras las permite Dios para enseñarnos cosas. Pero es el momento de saber dónde estamos parados. Si estos momentos te agarran con las llamas ahí medias apagadas, sonaste. Pero si te agarran ardiendo para Dios, el fuego del Espíritu Santo consume todo eso y te ayuda a salir adelante. ¿Me estás entendiendo? Esta semana en particular ha sido terrible. Muchas situaciones que hemos vivido como iglesia. Muchas situaciones que hemos atendido con Claudia. Y yo no tengo otro consejo más que este que decirte, métete con Dios. Métete con Dios porque yo te puedo ayudar de acá afuera, pero todas estas cosas las tenés que resolver con Dios. Tenés que encontrar respuestas con Dios. Tenés que encontrar dirección con Dios. Yo no lo puedo hacer por vos. Ni vos tampoco lo podés hacer por mí. Pero esto no es una exclusividad del renuevo. Esta mañana en la reunión de pastores estaba con otros 2 pastores que justo llegué y estaban hablando de este tema. Lo difícil que había sido esta semana. Nos juntamos los 3 y oramos. Y le dije, muchachos, pongamos nuestros ojos en Jesús porque nos vamos a morir. Nos vamos a morir queriendo resolver los temas de la iglesia cuando la iglesia no le interesa buscarlo a Dios en intimidad. Enseñemos los principios, lo que está establecido en la palabra. Y cada uno será responsable de tomar esos principios y hacerlo parte de su vida. Hacer lo que sea real Cristo en vos. Hacer que todo lo que está escrito sea una realidad de vida en nosotros. Porque en el momento que arde el fuego, ahí te la tendrás que ver vos. Y la intensidad de esa relación con el Padre. Inclusive va a haber cosas que no las vamos a entender por un buen tiempo. Pero si permanecemos, como dice su palabra, aferrado a Él, tarde o temprano el Señor nos va a sacar adelante. Tarde o temprano la justicia de Dios sale adelante. Tarde o temprano todo aquello que viene en contra de los hijos, el Padre levanta bandera para defender a sus hijos. Pero tenemos que estar posicionados y tener y ocuparnos de nuestra vida espiritual. ¿Me entiende, iglesia? Nos ponemos de pie en el nombre del Señor. Yo creo que así como el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, cuida de lo que te ha sido dado, cuídate de ti mismo, le dicen otras versiones, cuida de la doctrina. El Señor nos está diciendo a nosotros, cuidemos nuestra relación con Él. Nos encarguemos de mantener ese fuego ardiendo para Él, porque es lo único que nos garantiza sostenernos en los momentos difíciles. Y yo quiero invitar en esta noche a aquel que realmente